Sean bienvenidos ustedes a esta presentación del libro Historias y Leyendas de Michoacán, de la autoría del maestro Medardo Méndez Alfaro. Antes de comenzar la presentación en sí misma, me permito hacer un pequeño comentario al respecto. La presentación de este libro en nuestra comunidad es cualquier cosa excepto una casualidad. Por fortuna, el maestro Méndez nos ha compartido en los últimos años su obra, nos ha dado oportunidad de conocer los frutos de su creador, de su capacidad como creador. Ya por allí fue en el año 2008 cuando tuvimos oportunidad de presentar El oro perdido de los Huacusecha aquí en la biblioteca Justo Sierra. Algunos de ustedes seguramente recordarán aquella ocasión, si mal no recuerdo también con lluvia, también nos acompañaba. Medardo nos trae lluvia, así es que hay que llamarlo con más frecuencia. Y en esta ocasión vamos a conocer otro de los trabajos, el más reciente, definitivamente no el último, porque es un hombre muy trabajador y tiene por ahí en puerta algunas otras tareas. Pero la presentación aquí en Uruapan también obedece a un criterio muy claro que ha tenido la administración municipal. Cuando el propio maestro comentó con el alcalde Antonio González, la posibilidad de presentar la obra aquí, a lo cual el alcalde accedió de inmediato, pues estábamos también dando continuidad a un proyecto que hemos venido trabajando desde 2008. La actual administración ha procurado acceder y que la comunidad acceda a textos que nos ayuden a los uruapenses a continuar con el conocimiento más profundo y pleno de lo que somos como comunidad. Por eso desde aquel año hicimos una edición conmemorativa de la monografía municipal de Uruapan. Por eso hicimos la reimpresión de algunos textos de los cronistas de nuestra comunidad. Por eso hemos editado en tiempos recientes una biografía de Manuel Pérez Coronado. Por eso estamos hoy aquí, porque queremos también, a través de esta obra que el maestro Méndez nos ha elaborado, poder acercarnos a nuestras raíces como comunidad. Eso es muy importante porque nos queda claro que si no sabemos exactamente de dónde hemos venido, difícilmente podremos saber hacia dónde es que nos dirigimos. Hecho este comentario, me permito hacer la presentación de los integrantes aquí del presidium. Comienzo propiamente con el autor, el maestro Medardo Méndez Alfaro, subsecretario de Turismo en el estado de Michoacán y por fortuna amigo de todos nosotros. También presente con nosotros Benigno Espinosa Calderón como uno de los presentadores, quien es uruapense también. Y por supuesto está también como otro de los presentadores el maestro Enoc Pedraza Ortiz, uruapense, como los mejores que podemos presumir. El orden de la presentación será el siguiente. Primero Benigno Espinosa hará sus comentarios sobre la obra. A continuación proseguirá el maestro Enoc, hará el remate del tema el propio maestro Medardo y si hubiese la oportunidad, el interés, una sesión de preguntas y respuestas entre la asistencia y las personas que hacen la presentación del libro. Buenas noches. Historias y leyendas de Michoacán, de Medardo Méndez Alfaro, por Benigno Espinosa Calderón. Una cosa notable no se puede pasar por alto, y es que los trovadores, para ganarse el sustento diario, habían inventado ya y practicaban el derecho de propiedad literaria y artística sobre una tonada, trova o canción. Como el oficio de trovadores no enriquecía a los que lo profesaban, y como estos al entrar en años perdían voz, solían alquilar a un apuesto joven con buena entonación para seguir explotando el arte. El anciano se contentaba entonces con entrelazar la trama y la ordimbre de nuevas historias despojadas de ornamentos didácticos y verborragia, y siempre acompañadas con el laúd. Hoy en día se acepta por lo general la acepción historia. En una obra literaria, el término puede ser sinónimo de episodio si se refiere a un fragmento del cuerpo general de una composición. Puede ser equivalente de argumento o trama si se utiliza con relación a lo que sucede en la obra en su totalidad. En cambio, para el concepto leyenda, manifestación literaria de origen popular que se basa en hechos más o menos históricos que han sido transmitidos de manera oral.
No fueron los españoles ajenos a la riqueza cultural y admiración por el folclore amerindio. En la relación de Michoacán, singular y copiosa fuente de información de la historia y etnología de Michoacán, expresa un lazo indisoluble entre el informante sabio, el último Petamuti, sumo sacerdote, y el amanuense religioso, Fray Jerónimo de Alcalá, quien recogió textualmente el rico acervo para entregarlo al rey Antonio de Mendoza a finales de 1540. El resultado no podía ser más que elocuente, porque ennoblece con justeza el brillo del pueblo purépecha. La relación de Michoacán se iguala con la mayor ostentación posible, como los grandes textos forjadores de la literatura universal. A ese natural deseo responde en la historiografía michoacana Michoacán, paisajes, tradiciones y leyendas del licenciado Eduardo Ruiz, las yácatas de Sinsulzan de Nicolás León, los antiguos michoacanos del doctor José Fabián Ruiz. Otra obra que goza de la aprobación general es Historias y leyendas de Michoacán del licenciado Medardo Méndez Alvaro. Ese largo e irrestañable paralelo entre el héroe y el animal demuestra lo uniforme de la composición literaria, el dominio del rico molde de la literatura comparada. La impresión que le habían producido al oírlo relatar los rasgos distintivos de los Huacúsechán, águilas, reconcilia el mito regional para poner de manifiesto su enorme influencia en otras latitudes. En la antigua Grecia, Zeus, visión antropomorfizada del astro refulgente, tenía un paralelo solátrico con el águila, que entre todas las aves era la única capaz de mirar de frente al sol, y por la pujanza de su vuelo, la indicada de acercarse al astro. Ocurre también que el águila se asocia al relámpago, y como mensajera de Dios, la que cumple el castigo de Prometeo. Al evocar la leyenda Huacús, el águila indomable, Medardo Méndez Alfaro narra con una prosa bien cuidada. El grupo inició la peregrinación a la montaña. Lo formaban algunos cientos de hombres y mujeres, quienes decidieron llamarse en adelante los Huacúsechán, águilas, en honor a sus antepasados y a su nuevo jefe, Huacús. Ascenderían hasta la cima de la montaña, donde habitaban justamente las águilas, y buscarían un sitio apropiado para vivir, que tuviera agua y casa en abundancia. Esta peregrinación de los Huacúsechán tiene una gran semejanza con el éxodo de las 7 tribus nahuatlacas que partieron de Chicomostoc, guiados por Mixin, quien los sacó de Aztlán, donde estaban sojuzgados por los señores de la región. Huitzilopochtli era su dios y se representaba como el sol. Los Huacúsechán adoraban también al sol, al igual que muchos otros pueblos antiguos, tal vez porque fue lo primero que vieron, o quizás porque el sol dominaba la tierra, calentaba sus cuerpos y era fuente de energía y de fertilidad. En los pueblos antiguos, mexica, maya, purépecha, el águila ha sido un animal emblemático por su figura carismática y su valor. Las sociedades guerreras tomaron su representación. Los sacerdotes la escogieron porque al volar creían que tenía acercamiento con el cielo, y los políticos por su astucia en el ejercicio del gobierno. Entre los purépecha, el dios Uricabery se representaba en forma de una águila blanca, con una verruga en la frente, y los miembros de la familia real se llamaban los Huacúsechán, o sea, águilas. El jefe Huacús le encomendó a Erandi guardar con especial cuidado las cenizas del héroe Tariata, el indomable hijo del viento, quien los había liberado de las injusticias y la opresión. Trasladarían sus cenizas al nuevo lugar donde el plan se establecería en forma definitiva. No debe olvidarse la tipificación que tuvo el águila en el antiguo Egipto. La conducta benévola de las almas que acompañaban la barca de Dios Ra, desde el orco hasta el ocaso, tenían cabeza de águila. Prorrumpían con sus gritos para salir victoriosos ante el acecho de un eclipse o ante la incertidumbre de penetrar en el Yalú, el infierno, la noche. En el libro de los muertos se halla representado, además de las preces y conjuros mágicos, el juicio de un alma. Osiris, con su cetro castigador, sentado, escucha el informe que del alma hace todo. Horus, con cabeza de halcón, vigila el fiel de la balanza. Aquellas almas cuyo peso no supera el de una pluma de ave reciben la inmortalidad. En cambio, las almas pecadoras son devoradas por Amí, con cabeza de hipopótamo.
Algunos pocos rasgos de su valor personal quedan ofuscados en el juicio, aullando acusaciones y con la boca abierta. En el ámbito comparativo purépechá, Huacús agregó a su comitiva cantoras que entonaban aires de júbilo para encontrar la tierra prometida. El paralelo zoolátrico entre el águila y Puricaberi, el astro refulgente, está relacionado con la leyenda Huacús, el águila indomable de Medardo Méndez Alfaro. El sol estaba radiante y desde lo alto el águila emitió sonidos y se posó en la hendidura que tenía un enorme peñasco. Unos niños de ojos vivarachos descubrieron la gran rajada producida seguramente por algún movimiento de la tierra. El grupo bajó hasta la entrada de un pasadizo estrecho. Huacús penetró en la oquedad y el resto de los guerreros lo siguió. Después de caminar temerosos un gran tramo circundado por paredes rocosas, el grupo salió a un pequeño valle rodeado de altos pináculos. Asombroso, era un sitio maravilloso donde soplaban aires deliciosos y frescos que bajaban de las nieves perpetuas de la cumbre. Los deshielos formaban una hermosa cascada de silbantes y espumosas aguas que se precipitaban hacia el gran estanque de aguas dulces y potables, que recorrían luego río abajo, formando fuentes cristalinas. Una bandada de corcovíes apareció por primera vez de manera coincidente con el arribo de la tierra a este territorio. Por eso este pájaro estuvo siempre ligado espiritualmente al pueblo Huacús-Echá. El lugar tenía una vegetación exuberante, salvaje y fecunda. Un jardín lleno de madreselvas y enredaderas. Se oía el trinar de los pájaros y el croar de las ranas entre coloridas flores. Las aves eran únicas, especies singulares que se alimentaban de miel y de semillas. El sinsún y el pájaro divino de los Huacús-Echá elevaba sus gorjeos melodiosos. Había encontrado la avena madre, un filón enorme que se extendía por los altos muros cuando regresó al centro del espacio donde estaba concentrada la tribu. Llegó gritando: "Tiripiti, oro, tiripiti, oro, y te amo metal, y te amo metal", informó al jefe sobre la rica mina que había encontrado. El oro bañaba todas las paredes rocosas con filones que afloraban por doquier. Bien, gracias. Bien. Este importante libro, Historias y Leyendas de Michoacán, de Medardo Méndez Alfaro, consta de 9 textos, 2 de ellos referentes a historias verídicas de la historia de Michoacán. Ellos son los invencibles michoacanos, los Ecaucechas, águilas, y 7 leyendas del Michoacán prehispánico titulados Tayata, el hijo del viento; Huacús, el águila indomable; Iripetiu, lugar de oro, Iripetiu; Erandi y Tumbi, la muerte de Huacús Tare, el ojo de agua, y el hallazgo de la mina de oro. Esas son las 7 leyendas que constituyen este libro. Ahora bien, en este su texto, Medardo Méndez nos dice: las leyendas, las cuales, aunque tienen bases históricas, se refieren a hechos imaginados o irreales. Y, en efecto, una leyenda es una narración oral o escrita, en prosa o en verso, de carácter histórico, con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos. Asimismo, una leyenda está generalmente relacionada con una persona o una comunidad, un acontecimiento o un lugar determinado, o bien con un monumento, cuyo origen pretende explicar. Así, las leyendas casi siempre tienen un núcleo histórico, alrededor del cual se ha ampliado en mayor o menor grado con episodios imaginativos o procedentes de otras leyendas.
y justamente este es pues el núcleo fundamental de lo que es la leyenda, que en este libro, Historias y Leyendas de Michoacán, de Medardo Méndez Alfaro, él va a recoger estas leyendas del Michoacán prehispánico con un lenguaje bien pulido, bien ubicado históricamente, que va a recoger parte fundamental de nuestra historia, nuestras leyendas, nuestras costumbres, de la religión del pueblo michoacano también, y sobre todo la cuestión también de lo militar. Ahora bien, aquí mismo, en este su libro, pues definitivamente va a tomar muy en cuenta Medardo Méndez un gran texto que es La Relación de Michoacán. Y nos dice: la relación de Michoacán constituye la fuente más valiosa y auténtica de la historia y tecnología de Michoacán, antes y durante la conquista española, la cual dictó probablemente el último Petamuti, el sumo sacerdote, al fraile relator Fray Jerónimo de Alcalá, quien cumplió el texto y fue entregado al virrey Antonio de Mendoza a finales de 1540 o principios de 1551. Y en efecto, a la llegada de los españoles a principios del siglo XVI, el señorío purépecha había alcanzado su máxima extensión por medio de conquistas militares y alianzas con pueblos vecinos. Ocupaba lo que actualmente es el territorio del estado de Michoacán, llegando hasta Colima y partes colindantes con los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, México y Guerrero. A lo largo de la frontera tenía varias fortalezas que lo defendían de los avances de los ejércitos de la Triple Alianza. Por el norte y otros grupos otomíes le servían de resguardo contra los ataques de los grupos chichimecas nómadas. A pesar de cierta superioridad tecnológica de los purépechas, ya que usaban los metales con sentido utilitario que no utilizaban los mexicas, hasta la fecha se considera que no tuvieron, sin embargo, un sistema pictográfico de registro, códices, para sentar sus historias, tradiciones, mitos y otros aspectos culturales. Los conservaban en la memoria y los transmitían de generación en generación a través de la tradición oral. Es por eso, pues, que en ese sentido el texto, la relación de Michoacán, tiene importancia capital, y Medardo Méndez lo recoge en su libro. El texto original, su título es La relación de las ceremonias y ritos y poblaciones y gobierno de los indios de la provincia de Michoacán, hecha al ilustrísimo don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador de España, por su majestad, 1541, y esta obra es mejor conocida justamente como La Relación de Michoacán o Códice Escorialense. ¿Por qué? Porque el original se encuentra en la biblioteca del monasterio del Escorial en España. Justamente allí está, y se ignora cómo y cuándo llegó a ese lugar, pero allí está. Así pues, la Relación de Michoacán nos informa sobre la historia y la cultura del grupo purépecha. Es el relato de una noble conquista, la conquista de los grupos sedentarios que habitaban la meseta tarasca por un grupo de chichimecas, y la conquista de los españoles en el siglo XVI. Y de igual manera, Medardo Méndez recoge la caracterización que hace el premio Nobel de Literatura, el francés Jean-Marie Gustave Leclésio, que investigó y leyó el códice, la relación de Michoacán, y nos dice ahí: la relación de Michoacán, dice Leclésio, es una creación artística o un estilo original, producto de una colectividad que evoca los grandes textos fundadores, no solo de la literatura de la América indígena, sino de la literatura universal. Y este texto justamente lo cita Medardo Méndez en su libro Historias y Leyendas de Michoacán, por su importancia. Ahora bien, yo me quiero referir a la cuestión de los textos de carácter histórico. Me quiero referir a el primero, justamente
titulado Los Invencibles Michoacanos. Por eso es fundamental de que este texto sí es verídico, sí está basado en hechos históricos de la historia de Michoacán. Y justamente se refiere a cómo en 1478 los purépechas derrotaron a los mexicas, derrotaron a los aztecas. Justamente esta, después de otra batalla, porque debemos tomar en cuenta que históricamente los mexicas o aztecas nunca pudieron derrotar a los purépechas. Este fue un aspecto muy importante y en este texto histórico lo recoge Medardo Méndez, muy importante, y hacer alusión de que justamente en 1498 gobernaba en la antigua Tenochtitlán Axayacalpa, el cual declaró la guerra a los purépechas, y en Michoacán gobernaba Sisispantacuri, que justamente en purépecha significa el adornado con flores, y él presenta batalla a esta invasión de los mexicas, que justamente se hace alusión a cómo llegan aquí al territorio de Michoacán casi 32,000 guerreros mexicas para tomar en nuestro territorio de Michoacán, pero evidentemente que Sisispantacuri está organizado. Ahora bien, fíjense ustedes que no únicamente eran mexicas, aztecas, sino eran también sus aliados. ¿Quiénes eran los aliados que vienen con los mexicas? Pues justamente Acolas, textocanos, azcapotzalcos, tecpanecas, chalcas, chiapanecas, ochimilcas y otros pueblos de Coyoacán y Tlaxcala que justamente tenían bajo tributo los mexicas. Por eso es que los ejércitos no únicamente venían los puros mexicas o aztecas, sino también sus aliados. Ahora bien, pero también los michoacanos no únicamente eran purépechas, también tenían sus aliados, ¿sí? ¿Y quiénes eran? Eran piritas o charenses, tamazolos, zapotlanejos, tuxtepeños, huitlacuas, habitantes del río Balsas, náhuatls, huetamos o betamechas y otros pueblos más, que constituyeron más de 40,000 guerreros purépechas que derrotaron justamente a Axayacalpa en 1478 en esta batalla importante dentro de nuestro territorio de Michoacán, y que lo encabezó justamente, decíamos, Sisispantacuri, que era el rey purépecha. Ahora bien, también después Moctezuma II, gran emperador de los mexicas, hacia 1512, porque él gobernó de 1502 a 1520, también invadió territorio purépecha, quiso tomar venganza, pero otra vez los purépechas lo derrotaron dirigiendo su ejército el hijo de Sisispantacuri, Xuanhua, ¿sí? Xuanhua, que los derrotó. Esto significa, Xuanhua, el hijo de Sisispantacuri, significa el esforzado. Eso significa ese concepto. De tal manera, pues, de que estos aspectos históricos están relatados en este gran texto que desarrolla Medardo Méndez en Historias y Leyendas de Michoacán. Ahora bien, pero ustedes que cuando en 1521 los españoles toman a sangre y fuego la gran Tenochtitlán, los mexicas o aztecas vinieron a pedirle ayuda a los purépechas, vinieron a pedirle ayuda. ¿Y cuál fue la respuesta de los purépechas? Desgraciadamente no les damos ayuda, ustedes con sus propias fuerzas defiéndanse, y justamente después los derrotados los mexicas, y después nos van a llegar también los españoles aquí a Sinsunza, en Michoacán, y nos van a derrotar, y nos van a convertir en esclavitud, y nos van a saquear. Esa es la historia real. Entonces existe la cuestión objetiva real de que los mexicas o aztecas sí vinieron a pedir ayuda en 1521 y desgraciadamente no se les dio. Esa es la situación objetiva y real. Miren, por último,
Yo siempre que estudio un texto analizo el carácter histórico. Es muy importante la cuestión de la bibliografía, ¿sí? Y en este sentido, la bibliografía que presenta el maestro Medardo de 35 libros para fundamentar su libro, Historias y Leyendas de Michoacán, son muy importantes. Son muy importantes porque justamente yo considero que un libro histórico debe de tener una fundamentación histórica muy importante. ¿En qué libro se basó? Y en ese sentido, el maestro Medardo, aquí me parecen libros fundamentales, ¿verdad? Quiero citar, por ejemplo, nada más, bueno, la relación de Michoacán, pero ese texto de Ignacio Bernal, la relación de Tancítaro, muy importante. Otro, la importancia de la metalurgia en Michoacán durante el posclásico tardío. Después, otro texto, Historia General de Michoacán, de Enrique Flores Cano. Después, Enigmas sobre el pasado y presente del pueblo purépecha, de Carlos García Mora, del Centro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Otro, La Yácata de Sinsunza, de Nicolás León. En la Historia de México, de Miguel León Portilla. Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses, de Miguel León Portilla. Después, Tarascos o Purépechas, de Pedro Márquez Joaquín, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El lienzo de Cucutagato, no podía faltar, este texto aquí analizado por el maestro Medardo Méndez, de Miguel Otón Mendizábal, de 1946. El lienzo de Cucutagato, su verdadero significado. Después, Michoacán, el texto de los señoríos y estudios militares. Después, el maestro y gran liberal republicano Vicente Rivas Palacio, México a través de los siglos. Y no podía faltar del maestro Eduardo Ruiz, Michoacán, paisajes, tradiciones y leyendas. Y por último, otro de los textos que yo considero muy importantes, La conquista de Michoacán, de Benedict Wagner. De tal manera pues que son muy importantes que fundamentan este libro, Historias y Leyendas de Michoacán, que desde mi punto de vista viene a enriquecer nuestra historia de nuestro estado. Gracias. Bueno, quisiera iniciar mi intervención expresando un agradecimiento al Ayuntamiento de Uruapan por la buena disposición para organizar este evento en que se está presentando este libro, Historias y Leyendas de Michoacán. En especial quiero agradecer a mi amigo Arturo Ávila por haberse tomado la molestia de organizar este evento, para lo cual quisiera que le transmitieras al señor presidente municipal pues, mi agradecimiento, Arturo. También quisiera de inicio agradecerla a Benigno Espinosa y a Enoc Pedraza el que hubieran aceptado presentar este libro, porque realmente son personas cultas, son personas que se dedican a la cultura, son personas que les gusta la historia, son personas que tienen como quehacer pues, la literatura, tienen como quehacer la poesía, la narrativa. En este caso, Benigno Espinosa tiene un excelente libro de fábulas, que también pues he tenido la oportunidad de verlo con unas excelentes viñetas. Y también el licenciado Enoc Pedraza estaba viendo por aquí un texto que va a presentar en unos días más. Es un excelente libro, también histórico. Entonces son dos personas que yo les agradezco mucho el que hayan aceptado hacer tus comentarios de este libro.
Les agradezco muchísimo y como siempre creo que en este devenir de los que nos gusta escribir libros, pues siempre nos encontraremos, porque siempre prácticamente somos las mismas personas que presentamos libros, que nos gusta la literatura y que bueno, es un mundo especial al que yo francamente no digo que yo sea escritor, soy aprendiz de escritor. Ya me gustó escribir el primer libro que se llama El llamado a la tierra, que es prácticamente un libro sobre una reseña sobre Zacán y sobre sus alrededores en diferentes épocas de la historia. Después publicamos el libro El oro perdido, los Huacusecha, y ahora este texto, Historias y leyendas de Michoacán. Entonces, pues ya lo tomamos como un hobby, el que podamos estar escribiendo en nuestros ratos libres, que son muy pocos, pero que a los que nos gusta, pues los aprovechamos para leer, documentarnos, investigar, escribir y con mucho esfuerzo publicar algún texto. También quisiera hacer un agradecimiento a Arturo Oseguera y a Rigoberto Méndez, porque también me ayudaron también con la parte logística y organización del evento. Y yo voy a hablar un poco del libro, voy a dedicarme más a expresar este reconocimiento a todos ustedes por su presencia, por supuesto a mi amigo Antonio Laguna, muchas gracias Antonio por tu presencia. Están aquí conmigo y me acompañan y me da muchísima satisfacción. Mis hermanos, sobrinos, primos, parientes, amigos de Zacán, amigos de Uruapan, por aquí vive Fernando también. Y también de manera especial quisiera destacar la presencia de Rafael Acevedo, que viene desde Los Reyes. Muchas gracias, Rafa. Rafael también es escritor y tiene sus textos también, le gusta escribir y tiene buena narrativa, buena prosa. Entonces, pues sobre todo yo quiero decirles que este libro que tienen ustedes por ahí en sus manos y que ya empezaron a ojear, creo que lo valioso es que trata sobre los orígenes, las raíces, las costumbres, sobre todo para conocer de dónde provenimos nosotros, cuál es nuestra historia como michoacanos. Pues el gentilicio purépecha se utiliza porque es el que domina la mayor parte de las 4 etnias que tiene Michoacán, y eso nos identifica y nos dicen los purépecha, pero muchas veces no sabemos cuáles son nuestros orígenes. En este libro, sin presumir de ser, aunque soy profesor, sin presumir, quiero decirles que es un texto muy sencillo de leer. Es un texto en donde dice cómo se originaron todo esto que hemos oído hablar aquí, por ejemplo, al maestro Enoch, de toda la grandeza de lo que llamamos Imperio Purépecha. Muchos de nosotros no sabemos que los purépechas les ganamos 2 veces, 2 guerras, 2 batallas a los aztecas en diferentes periodos. Ya lo decía aquí el maestro, en 1478 Chichipandácuare le ganó la batalla a Xayácatl, nos invadieron los aztecas y sin embargo los purépechas los dominaron. También el hijo de Chichipandácuare decía Zuangua, michoacano, también le ganó la batalla a Moctezuma II. Sin embargo, poca gente sabe estas historias, porque pues no, como que pensamos que la historia es muy fría, como que la historia no es motivante, pero yo creo que depende de cómo la traten, cómo traten los temas.
Yo creo que en este libro, sin presumir, creo que valdría la pena que lo vieran, porque además tiene unas leyendas pues que nosotros como descendientes de los purépecha, yo creo que nos interesan y además nos motivan, y creo que vale la pena que los podamos ver. Les ofrezco muy sinceramente este texto que tienen en sus manos. Espero que lo lean, y si tienen la oportunidad de hacerme algunos comentarios después, pues con muchísimo gusto nos tomaremos un café y discutiremos algunos temas, argumentos, causas, efectos de lo que trata el texto. Y bueno, yo hasta aquí dejaría mi comentario. Más bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto estamos aquí para atenderlo. Primeramente, felicitar a tío Medardo. Ya lo traía en la sangre. Disculpa, pero cariñosamente le llamamos Fiu, un personaje de una historieta por ahí. Yo soy felizmente autor de ese tipo de libros. En lo personal a mí me traslada con su manera muy especial de expresar la campiña de nuestro querido Zacán, de ese cerro de San Cítaro maravilloso que todavía conservamos, afortunadamente. Una sola vez mencionaron la palabra tarasco, que quiere decir despectivamente cuñado, pero a la vez aliado. Inclusive existe por otra palabra un tarascazo, una tarascada, un golpe certero, porque le tenían miedo a los purépechas. Falta mucho por hacer, y nuevamente quiero felicitar a un hijo de mi pueblo querido que es Zacán, y con orgullo he escuchado por ahí cómo al referirse a Zacán, muchos le llaman la Grecia de México. Para muestra, bajo un botón, nos hemos preocupado por prepararnos, y qué bueno, Medardo, que una vez más aportas algo a la cultura regional. Falta mucho por hacer. Hay tantos lugares tan hermosos en nuestra campiña, valga decir, Terén, Paramba, Huancho, Chipicha. Falta alguna posibilidad de recuperar esa relación. Bueno, pues lamentablemente también hay la auténtica, la original está en el Escorial, como ya lo dijo el maestro, ¿no? Y es un tesoro que tienen también los españoles y los tienen mucha gente, muchos michoacanos, inclusive que hemos ido por ahí, pues lo primero que queremos es ver la relación de Michoacán, la auténtica. Hay también una copia que está en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, pero esa es la auténtica. Yo creo que está más o menos parecido a la recuperación del penacho de Moctezuma, que está en Austria, en el Museo de Austria. Yo creo que es el mismo caso. Pues hay los gobiernos, en este caso el gobierno de México, pues siempre está tratando de buscar recuperar pues, esos tesoros históricos, pero no siempre, pues, desafortunadamente la ley internacional pues tampoco no da facilidades para esta situación. A lo mejor un día tendremos la suerte de recuperar esta relación de Michoacán, pero por el momento es el mismo caso de Nacho de Moctezuma. No hay visos de que a corto plazo se pueda recuperar este tesoro, pero seguramente con el paso de los años se presente alguna coyuntura, alguna condición para que pudiéramos tener acceso a esto. Yo quisiera agregar que efectivamente los mexicanos tenemos derecho a
pedir, a exigir esos documentos históricos que están fuera de México a los gobiernos extranjeros que los tienen en su poder. En este caso, en España, pues, en el Escorial, en ese monasterio donde está justamente el original de la relación de Michoacán. Yo pienso que se debe seguir haciendo una petición formal del gobierno mexicano, del gobierno de Michoacán, para que se entregue y esté con el pueblo de Michoacán, porque justamente pues, presentando una buena argumentación y de manera protocolaria y basado en las leyes internacionales puede llegar. De igual manera, pues, que aparte de la relación de Michoacán están otros códices importantes de la cultura mexicana en el Vaticano, en Francia, en Alemania, de los mayas, de los mexicas, justamente muy importantes que también deberían estar acá. Sabemos que es en Holanda muy difícil, pero pienso yo que haciendo la petición formal luchando por lograr este regreso, ¿verdad?, de estos documentos fundamentales hacia nuestro país para que sean estudiados y bien cuidados por los mexicanos, porque pues un pueblo sin su historia, sin sus fuentes originales, da lugar a que se tergiverse todo nuestro pasado, y es necesario pues comprender mejor nuestro presente y prepararnos para el futuro. Ahí yo quisiera agregar todavía un matiz a lo que se ha comentado previamente. La tendencia mundial apunta hacia esos intentos reivindicadores de recuperación de las piezas valiosas que se encuentran más allá de las fronteras de cada país. Creo que el caso más emblemático lo constituye Grecia, que tiene muchas décadas exigiendo la devolución de los frisos del Partenón por parte de Inglaterra, en donde se encuentran en el Museo Británico precisamente. La respuesta invariable de la autoridad inglesa es la de que ellos no se robaron nada porque los compraron a los turcos que en esa época constituían el Imperio Otomano en Grecia. La situación de fondo creo que es especialmente delicada porque si lo pensamos, los museos del mundo están constituidos sobre una historia de despojos. Cada quien despojó a quien pudo y con base en ello se crearon museos tan célebres como el Louvre en París o el Hermitage en lo que hoy es Rusia. Entonces esa situación es la tónica que rige. Resulta difícil una recuperación de piezas con sencillez por parte de quienes en este momento las tienen, además de algunos pasajes tan oscuros como puede ser el mismo lienzo de Cutacato, que permaneció siglos enteros en manos particulares y cuando fue recogido por las sociedades de geografía y estadística fue confinado a una bodega donde se lo comieron las ratas. Entonces hay esos antecedentes negativos. Sin embargo, tenemos todos los que podemos tener interés en ello ediciones facsimilares estupendas de la relación de Michoacán que pueden permitirnos, en la medida en que lo deseamos, acercarnos a esa historia. El hecho de que las cosas no estén en nuestra mano físicamente ni siquiera sugiere el hecho de que no tratemos de conocer de ellas todo cuanto sea posible. Los griegos probablemente conocen más sobre su friso del Partenón estando en Inglaterra que teniéndolo ellos mismos. Es cuestión de voluntades también. En lo que respecta a lo que preguntaban del penacho de Moctezuma, viene un convenio de México con el gobierno de Austria donde van a prestar el penacho de Moctezuma, va a estar en custodia de México por 2 años y México a su vez va a prestar un arte plumario, es lo que está ahorita por ratificarse ese convenio, y que si México acepta prestar el arte plumario y viene a cambio el préstamo del penacho de Moctezuma. Bueno, también agregar que internacionalmente hemos estado viendo que se han estado devolviendo algunas piezas importantes a los países, a Perú, que acaban de entregar a Estados Unidos una fuerte fuente de su cultura, de su pasado, ¿verdad? Y también a los egipcios también, los ingleses también devolvieron unas piezas muy importantes,
De manera pues que la petición dice que no está por demás hacer. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna opinión extra que se quisiera comentar? Yo quisiera externar, ya ha pedido el maestro Medardo que se le agradezca al alcalde por las facilidades proporcionadas. Yo quiero enfatizar mucho la voluntad que se expresó por parte de la autoridad local para que se llevara a cabo esta presentación. El señor presidente se disculpó por no estar aquí en esta tarde, tenía todavía una actividad contemplada, pero para él era muy importante que el evento resultara exitoso, como afortunadamente ha sido. Creo que podemos sentirnos contentos por la asistencia que hacemos a eventos de esta naturaleza, en la medida en que nuestra comunidad se preocupe por conocer de dónde es que ha provenido, seguramente sabrá con mayor claridad hacia dónde es que se dirige. Qué bueno que ha estado por aquí, Medardo esta tarde con nosotros. Esta presentación ha sido muy grata. Quién sabe qué se acordará él de la presentación previa del oro perdido de los Huacusecha. Aquí el maestro Enoch no hizo lo que pasó en aquella ocasión, porque nos presentaron la novela de Medardo y la persona que hacía la presentación nos contó hasta el final. Dijo, y la novela termina en tal o cual cosa, entonces ya para que la leo ya me la platicaron. Así, maestro Enoch ha sido muy certero en sus comentarios, Benigno ha sido también muy orientador al respecto, pero nos queda toda la curiosidad de nosotros mismos acercarnos a este tema. Muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros. Vamos a compartir el pan y la sal y por ahí un trago, no sé si de agua o de qué, que también está.